Pida la palabra, por la libertad, la plenitud y el éxito. Nota previa. En este libro se reproducen las lecciones de Comunicación y Excelencia Expresiva, curso que dicté el año 2005 en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres de Lima. Hasta entonces había impartido el curso de Ciencias Políticas y Cambio Social, pero en ese año comprendí que sería muy útil a mis alumnos comunicar lo que aprendían y desarrollar su personalidad a través de esa comunicación. Al transcribir esas clases he respetado, en lo posible, su oralidad y por ello el lector advertirá que, como ocurre al hacer una exposición pública, diversos temas se repiten y se recapitulan las ideas, y eso que en una lectura podría parecer redundante, es un instrumento esencial de la comunicación oral, la reiteración. Introducción y breve síntesis. ¿Para qué un texto de comunicación oral? Para reivindicar la espontaneidad de la palabra y fortalecer la capacidad que todos tenemos de hablar ante un auditorio, desarrollando así nuestra personalidad y la del público, en un acto único y creativo que nos hará mejores y más libres al expositor y al oyente, para recordar que la comunicación auditivo-oral, con sus aspectos racionales, emocionales y corporales, tiene una historia de más de 1 millón de años en la especie humana, en tanto que la escritura apenas cuenta con 6 o 7 mil años de existencia. Para rectificar y complementar a las academias del idioma que se han limitado a lo escrito y se han convertido así en academias de la media lengua o instituciones afásicas que olvidan la comunicación en acto, la expresión oral en su riqueza integral, emocional e interactiva. Y ello porque es más simple y fácil consagrarse al signo escrito, estable y fijo del texto. Pueden analizar los discursos en su versión escrita, pero no lograrán reproducir ni valorar la riqueza del instante en que se unificaron el público y el expositor en la improvisación y la voluntad. Tampoco entenderán el tono de la voz, el ademán, la mirada, ni la ansiedad del público. Al lado de eso, un texto escrito puede ser muy bello, pero frío y unilateral, pues no recoge la interacción con el oyente como lo hace el discurso. Así se autopsia la palabra, pero no se vive la creación del mensaje ni su riqueza articulada de signos verbales y no verbales. Lo sabemos, por bella que sea una crónica taurina, jamás expresará la emoción, la atención, ni el tiempo detenido en los relojes durante un natural. Un comentario libresco tampoco podrá expresar cabalmente el momento mágico de un aria operática que es, por principio, irrepetible. Presento un texto sobre la comunicación oral para recuperar el respeto debido a los oyentes de todos los auditorios de ayer, de hoy y de mañana, que no han requerido estudiar la gramática, la lingüística ni el estilo para comprender el ritmo, la razón y la belleza. Porque cada ser humano tiene dentro de sí la estructura integral del habla, su sintaxis, su semántica, su semiótica, como una capacidad innata de la que Noam Chomsky llamó competencia. Puede ser que no lo piense, que no sea consciente de ella, pero esa estructura existe igualmente en el más cultivado o estudioso como en quien lo es menos. Y es un ritmo de reglas persistentes. Tal vez un oyente no pueda explicar la diferencia entre el condicional y el subjuntivo, pero si escucha usar podría en lugar de pudiera, sentirá que el ritmo interno se ha roto y se ha deteriorado su relación con el orador. Un texto para comprender cómo el interlocutor, individual o colectivo, puede recibir el total de la personalidad de quien habla, percibir su sinceridad comunicativa, su autenticidad humana,
y entender que sabe lo que expresa, ha estudiado lo que expone, cree en lo que dice, es decir, no recita ni lee lo pensado o escrito por otros. Descubre entonces la farsa del teleprompter que usan hoy muchos líderes, leyendo lo ajeno con rigidez mortuoria. Un texto sobre la comunicación oral para que todos desarrollemos y descubramos nuestra propia personalidad a través de la comunicación y podamos conducir y orientar, para que impulsemos además el proceso de totalización de nuestra conciencia y la autoconstitución de nuestra existencia, que la psicología y la filosofía del siglo XX han propuesto. Porque comunicar es un instinto básico que muchas veces reprimimos, un impulso vinculado a la vida, la creación y la integración que define del instituto erótico en su sentido profundo, mucho más amplio que la mera sexualidad. Un impulso por comunicar la personalidad de manera integral y no solo de manera segmentada. Aún en este tiempo de tantos estímulos informativos y de la nueva comunicación del Facebook y del Twitter, sabemos que una frase informa sobre un hecho o un estado anímico, pero que solo una exposición transmite la personalidad compleja del que habla y su cosmovisión. Y por eso los propios internautas están buscando y construyendo su propia forma moderna y sintética de discurso, el blog. Un texto para recuperar las capacidades que el dictado formalista y la comunicación escrita han bloqueado con una educación que nos llena de datos y conceptos, pero no nos enseña a comunicarlos, a persuadir con ellos y, por ende, a recrearlos. Y en esa práctica recrear también nuestro razonamiento, nuestra personalidad y la de nuestros oyentes. Un texto para reaprender lo que en la niñez nos arrebataron, saber hablar con el cuerpo y expresar todo concepto con vitalidad y belleza. Muchos piensan erróneamente que la comunicación debe ser breve y exacta, como una ecuación matemática, y que el discurso para grandes grupos y la oratoria solo tiene razón, intensidad, en circunstancias épicas similares a la toma de la Bastilla. Pero ese es solo un caso entre muchos, porque lo cierto es que todos los momentos y actos humanos tienen algo de importante o de sublime susceptible de ser comunicado. Por ejemplo, la ciencia y su progreso, el intercambio cultural y productivo entre los pueblos, el crecimiento económico y la extensión de la riqueza, la competencia por el progreso, etc. Todo ello puede y debe tener un discurso emocional, lírico y convincente, tal el tema de la vida y la muerte de Steve Jobs y su consigna Think Different. Y pensar y hablar diferente es comprender que no solo es lírico o épico, quitar algunos, sino que también lo es y mucho más crear para todos, utilizando con inteligencia los inmensos recursos que la ciencia, la comunicación y el intercambio mundiales ponen a nuestro alcance. Este tiempo moderno y juvenil busca a los grandes expositores y motivadores de esos temas. El discurso de convocatoria, confianza y optimismo sobre el progreso y la inversión que pronuncié cientos de veces durante los 5 años de mi gobierno me permitió impulsar la producción y el empleo a velocidades nunca alcanzadas y con ello reducir la pobreza más que en ningún otro país. Cambié el viejo discurso conflictivo y redistribucionista que termina mordiendo la cola y agravando la pobreza por la fe en los factores positivos de la ciencia, la infraestructura social y el comercio que crean trabajo. Estoy convencido de que ese será el rol de la juventud, que rescatará la palabra para el discurso de la modernidad y el bienestar, porque quien se comprende a sí mismo, comunicando, comprende a los demás, deja de lado el facilismo de culpabilizar a otros por sus propias carencias y complejos. La plenitud anímica, la libertad social y el éxito están unidos a la palabra.
Hemos transitado durante 5 años en las universidades, algunos 10 años o más, pero muchos no sabemos expresar convenientemente lo aprendido, ni convencer con ello. No desarrollamos en nosotros ese aspecto creativo y esencial. Se nos entregan datos, se nos da información, pero no se nos enseña a transmitir, a comunicar esa información. Y lo primero que debemos recordar es que la mejor manera de aprender algo es enseñándolo. No hay modo más eficiente de comprender un lema que anexionándolo en acto y en público, es decir, transmitiendo, comunicando de manera ordenada lo que uno ha aprendido. Nos entregan datos, pero no nos enseñan a expresar esos contenidos. Por eso el propósito de este texto es hacer conscientes de ese problema a todos sus lectores y lograr que comprendan que vivir sin comunicar inteligente y emocionalmente es vivir a medias. Y esa comprensión, como el espacio einsteiniano, no tiene asignado un número de meses, durará en tanto persista el interés de quienes desean aprender a realizar, ganar autoestima y superarse a través de lo que tienen dentro. Y luego durará por toda la vida en la que ejerceremos nuestra capacidad de comunicación siempre creciente, porque cada uno tiene como riqueza sus vivencias estéticas, sus conocimientos, sus emociones, sus experiencias, y debe saber compartirlas y, por consiguiente, hacerse mejor y más grande a través de la comunicación. Vamos a estudiar la forma de comunicar eficazmente a través de la palabra como voluntad hacia los otros y el objetivo de la expresión. En segundo lugar, demostraremos con qué debemos actualizar la expresividad corporal, la cual hemos olvidado en algún momento del camino. Analizaremos el miedo a hablar, que todos tenemos, esa ansiedad que sentimos, pero asumiéndola de modo paradójico como una sensación imprescindible y necesaria para poder expresarnos bien. Estudiaremos y, de ser posible, readquiriremos las capacidades que tuvimos originalmente, como la capacidad esquemática, la memoria y el ritmo interior tan necesarias en la construcción del discurso, pues para hablar bien hay que conocer lo que se habla. Para conocerlo se debe estudiar profundamente el tema, luego sintetizarlo y solo entonces, sobre la confianza esencial de saberlo, expresarlo, enriquecido como uno quiera, de acuerdo con la situación y el público al que uno se dirija. Una advertencia inicial: para lograr persuadir, nosotros mismos debemos estar persuadidos de la verdad que exponemos. De lo contrario, la persuasión será imposible. Ya Platón, en uno de sus diálogos, Gorgias, rechazaba a los sofistas, capaces de sustentar por igual lo verdadero y lo contrario, y exigía a los retóricos usar las técnicas de la persuasión sin abandonar el rol moral o filosófico de decir la verdad. En este texto afirmamos que el tema es más profundo sin expresar la verdad, o cuando menos sin tener la convicción de transmitirla. Es imposible persuadir, porque como veremos, las palabras dirán algo que el resto del discurso traicionará. Hoy los conceptos de discurso, oratoria o elocuencia parecen accesorios, pero esta apariencia obedece básicamente a la mediocridad de quienes, por no estudiar o por no saber comunicar, repudian tales conceptos. Y este es un tema que nos interesa desarrollar. Desde fines del siglo XVIII existe una tendencia en el pensamiento humano, en el ensayo y en la ciencia, que pretende reducir la comunicación humana solamente a aquello que puede ser demostrado, pesado o medido. Se intenta así transferir a la comunicación humana los criterios de la lógica formal o los de la matemática. Por consiguiente, todo lo que no puede ser predemostrado, exactamente como se comprueba una ecuación o el razonamiento 2 más 2 igual 4, entra en el área del artificio o de la retórica, la cual fue por muchos siglos una de las disciplinas básicas de la educación. Por ello se refieren a la retórica como el maquillaje de la verdad exacta, con el uso de las mejores y más atractivas palabras u oraciones. Se confunden así
la retórica con el engaño. Esta es, en realidad, una visión equivocada, propalada muchas veces por quienes no saben expresarse bien. En más de una ocasión, en las últimas campañas electorales, la objeción de mis adversarios titubeantes y lectores eran afirmar como un mérito: yo no hablo bonito como el señor García, y deseaba responder, aunque no lo hice por respeto al público: es que usted no habla bien porque tampoco piensa bien, pues no estudia ni razona y se limita a leer mecánicamente aquello que otros escriben. Habla bien quien tiene ordenadas sus ideas, quien las prepara con anticipación, con tesón y constancia, y quien estructura, síntesis de esquemas y puede, por ello, entregar ordenadamente sus conceptos. El que no educa su memoria, el que no se ha preparado, el que no ha investigado, no puede hablar. Será detectado de inmediato como un impostor, como un improvisado, como un incompetente, y las encuestas lo señalarán así. Y el público percibe de inmediato cómo tiemblan las pupilas del que miente o vacila y enseguida cambia de estación televisiva. No nos engañemos, cuando el orador habla al público directamente o a través de un medio, hace una confesión pública sobre sus capacidades e intenciones. Nadie lleva por escrito lo que va a decir al sacerdote porque podría haberlo escrito otro. El público siente el temor de quien habla, comprende el trabajo de construcción de las ideas y cuando percibe sinceridad acepta los errores en esa labor. Así pues, no hay mayor patraña que el llamado teleprompter, en el que los expositores, fingiendo espontaneidad, leen lo que otros o ellos mismos han escrito, una pantalla colocada tras la cámara que lo filma. La gente se entera de lo que dice y se informa, pero no lo siente ni se conecta con ellos. El teleprompter y la lectura de papeles son una usurpación de lo escrito sobre la comunicación oral, pero el público lo percibe y se pregunta: ¿cómo puede pretender convencernos alguien que nos engaña y que en ocasiones no puede decir buenos días sin leerlo un papel? En el siglo VIII después de Cristo, la reforma del gran Carlomagno dividió la educación en dos ramas, el trivium y el quadrivium. Esta última dedicada a la astronomía, las matemáticas, la música y la historia, mientras que la primera estaba consagrada a la retórica, la gramática y la dialéctica. La retórica fue desde el Imperio Carolingio y por largos siglos un tema central de la educación. Era una educación que brindaba conocimientos astronómicos, geográficos y matemáticos, pero al mismo tiempo enseñaba a transmitir sus conceptos. En ese aspecto brindaba una mejor formación que el actual sistema, que enseña a escuchar y memorizar, pero no a proponer ni a difundir. A partir de 1750, bajo la influencia de los iluministas franceses, se comenzó a pensar, dentro de un racionalismo radical, que todo aquello que no fuera estrictamente físico, probado o matemático no era real, y se excluyó de los programas escolares y universitarios el curso de retórica. En adelante pasó a identificarse retórica con artificio, engaño o manipulación verbal, ignorando lo que Aristóteles había enseñado y lo que ahora científicos de la escuela positivista del pensamiento y la filosofía del conocimiento más avanzada están reivindicando. Como prueba de ello, Chaim Perelman, miembro de la escuela polaca del pensamiento positivista, y L. Olbrecht Titeka, han escrito en su Tratado de la Argumentación a la Nueva Retórica, 1958, que una cosa es lo demostrable matemáticamente como 2 más 2 igual 4, lo lógico formal, lo científico puro, y otra cosa es lo probable, lo verosímil, lo que puede ser o no. Por ejemplo, ¿debo declarar la guerra? Eso no es demostrable científicamente, como 2 más 2 igual 4. Usted da un argumento que tiene algo de verdad. Otro se expone un argumento en contra que también tiene
un componente de verdad y se va construyendo así un consenso que después será verificado por la realidad. Gracias a esos argumentos, que son probables, pero no demostrados, que son verosímiles, pero no absolutos, puede recuperarse la retórica como una disciplina que busca persuadir al resto, porque una vez persuadida la mayoría, esas proposiciones cobrarán mayor vigencia. Esa es la diferencia entre las demostraciones de la lógica formal matemática y la probabilidad, que es el campo de las acciones humanas. Para este tema, el mundo de la retórica es, desde Aristóteles, fundamental. Hace 30 años se entabló una gran discusión en Francia. Cuantillo se presentó un proyecto de ley para prohibir totalmente el consumo de tabaco y erradicar el tabaquismo. Se inició un debate científico e inteligente. Es verdad, decían unos, el cigarrillo causa cáncer. Eso parece demostrado como 2 más 2 igual 4. Pero el verdadero problema, respondieron otros, es saber con exactitud en qué casos lo produce, conocer cuántos cigarrillos causan cáncer. Fumar un cigarrillo por día durante 30 años o consumir 2 cajetillas diarias por 2 años, ese es un tema probable, verosímil, pero no demostrado. Una bala en la 100 normalmente ocasiona la muerte, y también el cigarrillo si uno tiene tendencia genética, proclividad y si además consume más de 2 cajetillas diarias durante 10 años, entonces es posible que se genere un cáncer. Por tanto, concluyeron que no se puede decir prohíbase totalmente el cigarrillo, porque no está demostrado que en todos los casos produzca la enfermedad. Los partidarios de la prohibición en el curso de los años añadieron otras consecuencias negativas del tabaco, como el deterioro cardiovascular, las enfermedades respiratorias e inclusive buscaron argumentos llamativos o efectistas como aquel según el cual el consumo de tabaco origina esterilidad e impotencia. Sin embargo, sus oponentes respondieron que en esos casos el tabaco solo es una causa concurrente al lado de otras que también originan tales efectos. La discusión continúa, al igual que prosigue el debate sobre el uso de los transgénicos en la agricultura o sobre la verosimilitud de cada sentencia penal y en muchos otros temas. El Tratado de la Argumentación o la Nueva Retórica, escrito hace 50 años por Perelman y Olbrecht, demuestra que la afirmación según la cual retórica, oratoria, elocuencia y facilidad de palabras son trucos, artificios y maquillajes con los cuales se engañan a otros. Es simplemente irracional y es el argumento de las personas que no saben expresarse y no saben por 2 razones, o bien porque tienen un bloqueo que solucionar, o bien porque no son capaces de organizar sus ideas adecuadamente, pues no se han preparado y no pueden sintetizar aquello que no elaboraron. Así, el primer tema que interesa es recatar el concepto de la retórica como disciplina seria. Por eso este texto no enseña trucos de magia para engañar a la gente, sino el derecho a expresarse y a participar en el debate de la existencia. Larry King, que tiene 50 años entrevistando personas y ha sido además de periodista, entrenador de oratoria, explica en su libro Cómo hablar con cualquier persona, 2006. Quien aprende a hablar bien ante una persona puede hablar a 1000 personas y viceversa. Añade, la mayoría de los individuos con éxito son oradores exitosos. Todo aquel que destaca lo logra en el 90% de los casos porque habla bien. Así pues, no nos sorprenda lo contrario que el que habla bien se convierte en una persona con éxito. Alfred Sloan, presidente de la General Motors, tuvo siempre un éxito extraordinario como expositor ante teatros llenos y auditorios técnicos. Era capaz de convencer, seducir, hacer soñar, triunfaba como empresario y brillaba como expositor. ¿Cuál de estas facetas de su personalidad debía más a la otra? En consecuencia, si usted quiere tener éxito, debe aprender a hablar. Si puede convencer a 1000 personas, puede convencer a una. Si puede persuadir a una, puede convencer a 1000.
Usted puede ser ingeniero, carpintero, abogado, obrero o médico. Hace su trabajo y pocos saben de su capacidad vital o de su riqueza humana y emocional. De pronto acude al entierro de un amigo o al aniversario de una institución y tiene que hablar. Ese será su momento. Si en esos 10 minutos concedidos por la fortuna dice lo que tiene que decir en adelante, todos recordarán ese instante y esas frases como un ejemplo para sus propias vidas. Es el caso del gran Cicerón, autor del texto de Oratote, que detuvo una gran conspiración contra Julio César y en un breve discurso desenmascaró al promotor. ¿Hasta cuándo, Catalina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riendo de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada audacia tuya? Enorme es también el ejemplo de don Miguel Unamuno, quien como rector de la Universidad de Salamanca recibió en el claustro de las tropas franquistas encabezadas por el general Milian Astray, mutilado jefe de la Legión extranjera. Un orador previo vociferó un violento discurso en contra del regionalismo español, al que calificó como cáncer de España y afirmó que el fascismo sanador de España sabrá cómo exterminarlo, contando con la carne viva como un decidido cirujano, libre de falsos sentimientos. En respuesta, se levantó un coro enardecido que aclamó a Milán Astray gritando «¡Viva la muerte!». Y ese fue el momento estelar del inmortal autor de la agonía del cristianismo. Unamuno se levantó de la mesa y exclamó «Soy incapaz de quedarme en silencio». A veces, permanecer callado equivale a mentir porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Pero ahora acaba de oír el necrófilo e insensato grito «¡Viva la muerte!». Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Milian Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados. Y si Dios no nos ayuda pronto, habrá muchísimo más. Me atormenta el pensar que el general Milian Astray pudiera dictar las normas de la psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes. He de esperar que experimente un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. He dicho. Se alzaron los revólveres y los gritos. Solo la intervención de la esposa de Franco y del intelectual José María Peman impidió la agresión contra Unamuno, que falleció una semana después, diría yo, de soledad y de España. Pero su magistral respuesta aún nos enciende el corazón. Un breve ejemplo más. En 1825, Simón Bolívar, un sol vanidoso, un astro impetuoso, la historia viviente después de Ayacucho, recorría el sur del Perú, en camino de asumir como presidente vitalicio de Bolivia. Ya era dictador del Perú y presidente de Colombia, Venezuela y Ecuador. El mundo entero hablaba de él y poco había que añadir, pero en el lejano pueblo de Azángaro, al paso de Bolívar, con su séquito, un desconocido, un sacerdote se puso frente a él e hizo una breve oración. Dijo lo siguiente: quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiación, ha tenido piedad de la América y os ha enviado a vos. Sois, pues, Bolívar el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho atrás se parece lo que habéis hecho, y para que alguno,
os imite, será preciso que haya otro nuevo mundo, por libertad. Habéis fundado 5 repúblicas que en el inmenso desarrollo al que están llamadas llevarán vuestra grandeza, hasta donde nunca otra ha llegado. Vuestra gloria crecerá con los siglos como crece la sombra cuando el sol declina. Esas palabras de exaltación, inspiradas en la fe en el destino, crearon un personaje para la historia del Perú, José Domingo Choquehuanca. Ese momento lo convirtió en hombre de su época porque sintetizó con dramatismo y belleza toda la filosofía providencial de San Agustín, que enseña la presencia de la voluntad divina en la historia. En este caso, a través de Bolívar, el propio libertador recordaría hasta su muerte a Choquehuanca. Es así, se cursa la vida haciendo las cosas normales que cada uno cumple, hasta que las circunstancias ubican a alguien en una tribuna. Si utiliza bien ese momento, tal vez cambiará su vida y las de los otros, y ganará algo más importante que el dinero, mucho mejor que el poder a sí mismo. Ganará prestigio, su palabra podrá acrecentar, la esperanza genera sueños en otra gente, mover opiniones y orientar en la dirección correcta a la soledad. Muchas veces me preguntan, ¿se nace orador? Mi respuesta es, por supuesto, negativa. El orador se hace, a sí mismo, en un esfuerzo eterno y permanente de memorización, de repetición, de trabajo sobre las palabras, de creación. Cualquiera de nosotros puede serlo, aunque se siente incapaz y mudo, no lo es. No olviden que el Evangelio de San Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. ¿Qué cosa es el Verbo? Es la organización racional, el logos, la estructura del lenguaje que retrata la estructura del mundo físico y espiritual. En el principio de todo está el Verbo, pero el Verbo actuante, el Verbo transmitido a través del Evangelio, de la creación divina o del lenguaje corriente. Porque el lenguaje solo existe por la comunicación, por la capacidad de crear persuadiendo. Repitamos, 2 más 2 es 4, es verdad. Pero no estaba escrito que hubiera un imperio como el napoleónico, ni que Napoleón, hombre de breves discursos, de brindes violentos, fuera capaz de persuadir y conmover toda Europa, como a su turno lo hizo aquí Bolívar con sus proclamas y discursos. Esas probabilidades se hicieron realidad en gran parte por la comunicación. Recuerden la historia, en 1789 se reunieron los estados generales frente al castillo de Versalles y el pueblo. Los comerciantes, los abogados, los burgueses decidieron constituirse en Asamblea Nacional, prescindiendo de los nobles y del alto clero. Ante ello, el rey envió un marqués de 23 años, un elegante petimetre empolvado que, acompañado de numerosa tropa, se presentó ante la asamblea a exigir su disolución. En ese momento, un hombre de voz atronadora, con 1,90 m de estatura y un rostro ancho, feo, marcado por la viruela, se puso de pie y respondió: «Vaya a decir a su amo que estamos aquí por la voluntad del pueblo y no saldremos sino con las bayonetas en el vientre». Era el gran Mirabeau. Ante él, el pequeño marqués retrocedió para ir a consultar al rey. Este fue el momento de la Revolución Francesa. Si se hubiera cumplido la orden, disolviendo en ese instante la asamblea, no se hubiera precipitado la revolución. Pero la frase del gran orador logró lo contrario. Es una frase como la de Domingo Choquehuanca. Muchas veces la vida está a la espera de un momento y de una frase, y la historia grande o pequeña ofrece una tribuna, y es la oportunidad de hablar por otros, de expresarse en nombre de la audiencia, comprendiendo que hablar no es un castigo, sino una bendición, porque es la oportunidad de expresarnos, adquirir prestigio y mejorar la vida de otros. Vamos a leer un breve texto para introducir el trabajo. Estudien en voz alta este discurso para entender cómo con la palabra se impulsa la voluntad, se crea energías sociales
y se puede cambiar el curso probable de la historia. El 25 de octubre de 1415 se libró el encuentro de Agincourt, la principal de las batallas en la famosa Guerra de los 100 años. En ese lugar, 15.000 infantes ingleses llegados al actual territorio de Francia vencieron a la poderosa caballería francesa, integrada por 40.000 nobles. Terminaba el ciclo de la Edad Media, y ese día la caballería pesada de armaduras y petos sería superada por los arcos de larga distancia. 15.000 hombres derrotaron a 40.000 y el ejército francés sufrió 12.000 muertes. Toda la flor de la nobleza francesa murió en Agincourt, pero cuando estaba a punto de iniciarse la batalla, cundió el pánico entre las tropas inglesas, pues enfrentar tal cantidad de combatientes montados y en su propio territorio debería conducir inevitablemente a la muerte. Este es un hecho histórico reproducido por Shakespeare en su tragedia Enrique V, en términos similares a los que narra la crónica Westmoreland. Si tuviéramos aquí siquiera otros 10.000 ingleses como estos, de los que hoy permanecen inactivos en Inglaterra. Rey Enrique, ¿quién expresa ese deseo? ¿Mi primo Westmoreland? No, mi simpático primo. Si estamos destinados a morir, nuestro país no tiene necesidad de perder más hombres que los que somos. Y si debemos vivir, cuantos menos seamos más grandes, será por cada uno la parte del honor. Voluntad de Dios. No desees un hombre más, te lo ruego. Si codiciar el honor es un pecado, soy el alma más pecadora que existe. No, primo mío, no desees un hombre más en Inglaterra. Paz de Dios. No quería, por lo mejor de las esperanzas, exponerme a perder un honor tan grande que un hombre más quizás podría compartir conmigo. No ansíes un hombre más. Este día es el de la fiesta de San Crispín. El que sobreviva a este día volverá sano y salvo a sus lares. Se izará sobre las puntas de los pies cuando se mencione esta fecha y se elevará por encima de sí mismo ante el nombre de San Crispín. El que sobreviva a este día y llega a la vejez cada año, en la víspera de esta fiesta, invitará a sus amigos y le dirá: mañana es San Crispín. Entonces se subirá a las mangas y al mostrar sus cicatrices dirá: he recibido estas heridas el día de San Crispín. Este es un ejemplo excelente del discurso de motivación en una circunstancia heroica y alcanza los objetivos señalados: crear energías sociales y cambiar el rumbo previsible de la historia. El conjunto de soldados cumple el papel psicoanalítico del inconsciente o del ello, que impulsado por el miedo y el estímulo fóbico de la fuga se racionaliza como el deseo de contar con más soldados. Y el orador, el yo consciente, responde a eso sublimando el instinto hacia valores superiores. Luego tenemos que aprender a estudiar al público, conocer qué pasa en el auditorio cuando uno está hablando. ¿Está nervioso el público? Sí, posiblemente tiene miedo, pero está ahí porque también quiere hablar y quisiera inconscientemente sustituir a quien está hablando, pero no se atreve. Todos los públicos tienen temor, no tienen pánico, como el orador, pero tienen ansiedad, inquietud, temor, y eso hay que gratificarlo entregándoles algo. El público siempre debe ganar algo. Es un sindicato expectante y ansioso. Ustedes le pueden dar dinero, como Antonio, quien llega al Senado cuando César ha sido apuñalado, pero también pueden gratificar al auditorio con el sentimiento de su fuerza colectiva, con informaciones que antes no tuvo, con una poesía que lo eleve a la sensación estética, etc. Es fundamental advertir que una exposición no solo debe promover conceptos y soluciones para la acción
o expresar la verdad, como exigen los filósofos desde Platón. Esa sola es una parte de la condición humana. Un discurso también debe alentar, señalar la felicidad, la esperanza y las emociones como objetivos. Si el orador invoca, piensen en sus hijos, ámenlos, sepan que su vida será mucho mejor y más feliz que la nuestra, habrá tocado una cuerda sensible e inspiradora como casi siempre lo hacía Juan XXIII al concluir sus discursos desde el balcón del Vaticano. El ejemplar discurso de Antonio, que estudiaremos en el texto, muestra la forma en que él construye su discurso insuti y va midiendo al público. Antonio lo va orientando. Primero aparenta conceder algo de razón a los asesinos, luego muestra el cuerpo de César, su testamento, y termina magistralmente con la persecución de Bruto y los demás conjurados. Para lograr algo similar hay que estudiar al público y analizarlo, pero además es necesario sentirlo emocionalmente. Recomiendo para ello leer Las inteligencias múltiples, texto de Howard Gardner, 1996, que nos explica que no tenemos una sola inteligencia, un instrumento lineal con el que nacemos, sino que coexisten en nosotros distintas formas de sentir y entender el mundo. Alguna de ellas predomina en cada uno de nosotros. La inteligencia es la capacidad de entender la realidad y sus problemas, darle solución y además crear nuevos problemas. Por ejemplo, la inteligencia lingüística es la capacidad de articular instrumentalmente las palabras para organizar las ideas y presentarlas de una manera clara. Ahora bien, el célebre astrónomo Stephen Hawking, autor de La historia del tiempo, tiene otra forma de inteligencia lógico-matemática, y no imagino que sea capaz de hacer un discurso multitudinario, pero sí podría explicarnos muchas cosas matemáticamente, al igual que nuestro sabio doctor Einstein, quien fue un pésimo orador por su parte. Mozart no podía ofrecer un discurso ni entender las relaciones entre los números y las reglas matemáticas, pero sí pudo articular compleja y estéticamente los sonidos. Tenía una inteligencia rítmica, musical, que es otra forma de inteligencia y nadie duda que sea un genio, imprevisible. Hasta para otros grandes compositores, el gran mimo Marciaus es capaz de expresarnos las cosas sin palabras e incluso puede transmitirnos sensaciones. Es dueño de una inteligencia sinestésico, corporal, como los grandes deportistas que anticipan las direcciones y el espacio. A su turno, la habilidad espacial nos permite representar el mundo a través de imágenes y dibujos. Un ajedrecista tiene una inteligencia espacial y prematemática y puede adelantar 20 movimientos en un tablero en el que nosotros solo vemos 2. Cada uno de nosotros tiene predisposición a alguna de estas inteligencias múltiples o habilidades del mismo conjunto consciente. Cuando un simplista afirma la única forma de inteligencia es la de la evidencia lógica verbalizada y lo único verdadero es que 2 más 2 suman 4, que es lo demostrable, está contradiciendo todo lo dicho por Aristóteles, Perelman y lo que sabemos sobre las inteligencias. Todos somos inteligentes de diferentes maneras, aunque poseamos todas esas formas de inteligencias con diferente intensidad, porque todos bailamos con ritmo, hacemos operaciones matemáticas, nos expresamos con alguna destreza y belleza. Por eso el orador debe identificar su capacidad primordial y valerse de ella para darle más convicción a su discurso, y mucho más si logra establecer cuál es, en promedio, la forma de inteligencia predominante en cada auditorio. Howard Gardner denomina a esta capacidad como inteligencia interpersonal, es decir, nuestra habilidad para comunicar, la cual todos tenemos y debemos hacer explícita y desarrollar. Cuando uno analiza al público, verá cómo se produce y reestructura el mundo en él. Eso se llama dinámica de grupos
en la psicología social o terapia de grupo en la psiquiatría. Donde hay un grupo, inmediatamente se forman relaciones de autoridad, antagonismos, alguien cumple un papel paternal, otro un rol etípico. Puede producirse una relación de gratificación, una de frustración o ambas, y tiende a constituirse un liderazgo por algún criterio. Hay una corriente de energía que se organiza, pero eso, cuando uno habla a un grupo, puede percibir rápidamente cuál será la reacción más probable, hacia donde se orientarán las preguntas y cómo se desarrollarán las relaciones de poder entre los oyentes. Por tanto, cuando uno se enfrenta al público, debe saber que dentro de él se reproducirán las relaciones familiares elementales y con ellas la agresividad, la gratificación. El auditorio buscará juntarse espacialmente de tal o cual manera e incluso asentarse de tal o cual forma. Juntos, orador y público reproducirán la estructura de una sola personalidad. El público cumple el papel del ello freudiano. Tiene estímulos básicos, impulsos contradictorios de unión y de rechazo. Alberga el eros de la vida y el thanatos de la destrucción. Se seguía por el principio del placer o la gratificación y reprime sus demandas. Quien habla en su nombre asume el rol del yo, orienta al principio de la realidad y sublima las tendencias agresivas, o cuando es un demagogo o un fascista hunde al auditorio en la más profunda instintividad. Tenemos que aprender a sentir al público, anticipar sus expectativas y saber qué espera. Hemos pronunciado aproximadamente 5.000 discursos en mi vida. Comencé dándolos de memoria como cualquiera que recién se inicia. Asustado, nervioso y a pesar de mi experiencia, les confieso que sigo sintiendo miedo antes de hablar. Pero ahora sé que si no tuviera miedo no hablaría bien. Eso lo entienden los toreros. Algunos hacen todo perfectamente y nadie los aplaude. Usted los ve en una película y son tersos, puros. Hacen todo bien, pero no despiertan emoción. Otros hacen lo mismo y la gente los aplaude de pie, porque en parte porque tienen miedo. Ese terror es el vínculo que los conecta con el público, que comparte el temor. Recuérdenlo siempre. Lo importante es saber aprovechar el miedo sin dejar de sentirlo, aprender a convivir con él. Además, estudiaremos cómo dejar hablar al cuerpo significa reactualizar lo que uno fue. Nosotros, cuando niños, hablábamos corporalmente antes de hablar auditiva, vocalmente. Sin perder lo adquirido, tenemos que recuperar esa capacidad en algún momento olvidada. Por eso mi primer consejo para quien quiera aprender a comunicar es, si le es posible, no lea. Si uno está sintiendo emocionalmente y pensando en el momento en que habla, dejará hablar a su cuerpo y transmitirá sentimientos y convicción. Por el contrario, si uno solo repite, lo hará con las manos abajo, aterrado como muchísimos, y será de los que usan el teleprompter, que es, según creo, uno de los peores artificios y mentiras que existen en contra del propio orador. Para que los ojos y el cuerpo del expositor transmitan verbal y sinceridad, tienen que hablar él. No debemos escuchar un audífono ni leer un teleprompter, mucho menos limitarse a leer un papel, porque no será el mismo, por tanto no hablará su cuerpo y convencerá menos. Es preferible hacer un mal discurso, pero de uno mismo, dejar expresarse el cuerpo, tener miedo, tal vez transpirar, mover las manos de acuerdo con lo que uno está pensando, en vez de leer lo que otro escribió y presentarse como una esfinge. Aprendemos a exponer para convencer y ganar prestigio. Presencialmente lo hacemos para desarrollar nuestra personalidad. Todos tenemos muchos valores que comunicar y compartir. La riqueza espiritual está en todos, no es patrimonio de una minoría. La relación con el público es de ida y vuelta. Le entrego mi energía, pero al mismo tiempo la extraigo de él y la utilizo para señalarle fines. Utilizo el discurso para sensibilizar a todos.
motivarlos y darles reglas de integración. Son los 4 objetivos básicos de un discurso y de toda acción social. Talcott Personas, el célebre sociólogo autor de la estructura de la acción social, explica las formas a través de las cuales se integra y actúa un sistema social y podemos aplicar su análisis de la estructura y los objetivos de un discurso. Un discurso tiene energía, fines, regula las relaciones entre las personas y además las motiva psicológicamente. Con el discurso estructuramos el grupo, lo reforzamos, le damos la energía y la identidad del nosotros. Solo después de todos estos puntos estudiaremos lo que aparentemente debía ser el tema inicial, la duración ideal de un discurso y las partes de la intervención. ¿Cuánto tiempo voy a hablar? La verdad es que un discurso no tiene una duración ideal. Todo depende. Un verdadero discurso se realiza en un mínimo de 10 minutos, porque en ese tiempo uno ya puede transmitir su personalidad, establecer una relación emocional y persuadir a la gente. Un tiempo menor es solo un brindis, una interrupción, una frase. Naturalmente podemos hablar durante 1 o 2 horas y mantener al público atento, pero ello dependerá de qué espacio le brindemos, de los oasis de descanso que le ofrezcamos, porque un discurso largo envuelve en realidad varios discursos sucesivos. Lo cierto es que antes de comenzar tenemos que saber cuánto tiempo queremos hablar para preparar bien las formas de la intervención. Ustedes pueden leer el Tratado de la Retórica de Aristóteles o a Cicerón o a Quintiliano. Todos sostienen algo similar a lo que ahora explicamos, pero de distinta manera. En términos generales, un discurso es como la vida, pues tiene ayer, hoy y mañana. Entonces debe tener saludo, introducción, desarrollo y conclusión o despedida. Con el saludo me presento para decir quién soy. En la introducción, preciso que vengo a proponer durante el desarrollo formulo y sustento las propuestas, las cuales sintetizaré en la conclusión y adornaré con la emoción final que el público siempre aprecia. Además, vamos a tratar un tema olvidado en los tratados de oratoria, el ritmo, la estructura fonética a la que ya nos hemos referido y que considero fundamental. Por eso en el texto hemos incluido algunas poesías, pues de ellas depende el comprender la música, el ritmo de las ideas y la cadencia de las palabras, pues también hablamos para la inteligencia musical y estética del auditorio. Un aspecto adicional, cuando uno habla ante las personas, les entrega ideas, pero también sensaciones. Nos conectamos con las palabras, pero también está hablando nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tomo un limón y lo coloco en mi boca, casi todos sentirán la sensación del ácido. Eso se llama sinestesia y es otra forma de comunicación de la cual uno no es consciente y no ejercitará si se limita a leer un texto o recitarlo de memoria. Entonces no convencerá a nadie, no convencerá al cuerpo del otro. Podrá convencer pasajeramente a su cerebro, pero no a su personalidad. Es una forma paralela de comunicación como lo es el ritmo. Félix María García Sarmiento comprendió que era mejor llamarse Rubén Darío porque descubrió el ritmo eufónico de ese nombre, que tiene la misma estructura musical y rítmica que el de Simón Bolívar. Ese es Rubén Darío, el más grande poeta de fines del siglo XIX y de los primeros 30 años del siglo XX. El padre del modernismo fue tan grande que en un momento toda América Latina hablaba y rimaba como él. Lugones, Vasconcelos, Chocano, etc. Ellos leyeron Azul en 1888 y después de sus prosas profanas hizo que América Latina discutiera sobre nuevos temas, introdujo términos, cadencias y colores. Fue un revolucionario, un orador poético. Junto a Neruda, Chocano, García Lorca, Darío es un poeta musical de la metáfora y del ritmo interior. Por eso, en ese texto encontrarán algunos poemas del anafórico García Lorca, del metaforante Neruda, del torrencial Chocano, extraordinario poeta casi silenciado en el Perú, y naturalmente los poemas de Rubén. Todo pensamiento tiene en sí mismo un ritmo que no es solo sonoro,
sino de articulación de las propias ideas. Pitágoras afirmaba que los astros, con la velocidad de su rotación, producen su sonido, pero que, como nacemos sintiéndolo, ya no lo escuchamos durante la vida. Lis, la música astral. Pienso que la estructura de los conceptos también tiene un ritmo y la propia vida es un ritmo. Quienes hablan muchas veces olvidan el ritmo, pero el sonido está periodizado en su cerebro. Lo adquirieron a través del llanto, la canción de cuna, el rezo del Padre Nuestro, y el ritmo de un discurso se acepta mejor cuando se inserta sobre aquel que ya tiene el orador, y también el público posee un discurso por mejores datos o por mejor envoltura de adjetivos que tengan, no llegarán con fuerza suficiente al auditorio si carece de ritmo. Puedo estar hablando de la neurofisiología o de un hallazgo científico, pero si no le impongo ritmo a lo que digo, el público estará distraído. Ahora bien, para llegar a la gente usted debe haber preparado muy bien la información que ofrecerá, porque quien no prepara no cree en lo que dice, y sin esa convicción no podrá lograr que otro crea. Cuando un orador afirma lo que cree con fe, atraviesa la pantalla de la televisión y entra en el hogar de la gente porque tiene la convicción o la irracionalidad suficiente para contar con esa fuerza. Hay que tener solidez, la cual solo adquiere estudiando. Nadie es orador ni convence a otros si no estudia mucho, previamente muchísimo. ¿Saben cuánto me cuesta construir un discurso? Uno de 1 hora y media, y que tiene temas, periodos especiales en los que se pone más fuerza, hilas emocionales y citas. Me exigen normalmente 3 o 4 días. En ellos voy construyendo qué es lo que quiero decir. Elijo las frases más adecuadas y los momentos precisos para descargar los argumentos con los que me interesa convencer. Para eso hago mi plan. Muchas veces preparo el discurso en síntesis, es decir, el esquema, porque sin él cualquier orador podría comenzar diciendo: ciudadanos, ¿y con qué seguiría después? Quedarse en silencio en lo que llaman narcolepsia, o tal vez llenar las palabras y frases repetitivas al auditorio, que se percatará de inmediato que se encuentra ante un improvisado. En cambio, después de estudiar y elaborar esquemas, seremos capaces de articular 50 temas consecutivos, porque habremos preparado nuestro cerebro. Ese es el trabajo. Decidí en un momento de mi adolescencia que ser orador y comunicador era algo de enorme importancia. Me fascinaba la oratoria porque era seguidor de Aya de la Torre, y comprendí que un orador se forma repitiendo, haciendo esquemas, memorizando, recitando, y que eso cuesta mucho esfuerzo, pero que después proporciona grandes satisfacciones. Así pues, ¿cómo aprender a hablar? Lope de Vega, en su célebre soneto, nos enseña que el camino, cuando le preguntan cómo compone, y responde, leyendo, y lo que leo copiando, y lo que copio borrando, de lo borrado escogiendo. No hay mejor manera para aprender a hablar que repetir el discurso de otro que hable bien. Entonces se adquiere el ritmo interior, que es fundamental, y luego podemos añadir los temas de la propia circunstancia y talento, pues como respondía otro poeta: haga usted líneas de medida iguales, póngale consonantes en las puntas, y en el centro maestro, y en el centro ahí está el cuento. Hay que poner talento. La construcción del discurso también exige saber algo sobre los mapas mentales, estudiados por Walter Erdmann y Vivia Nivono, 2005. Ambos estudiosos del cerebro en Cambridge han expuesto que uno piensa como escribe, pues las palabras no están mentalmente ordenadas de izquierda a derecha, y en una línea los conceptos se asocian en conjunto, vinculados por flechas y links, como un mapa geográfico plano, pero también con profundidad. El cerebro se estructura, recuerda y razona de manera totalmente distinta, y las ayudas visuales que algunos usan y pretenden actuar sobre el cerebro del público pueden ser contraproducentes si se escribe como párrafos y no como planos topográficos. Por ello, cada cierto tiempo debemos organizar y diagramar otra vez la información que el público recibe.
La debemos rearticular brevemente, insistiendo en que aquello fue lo primero, eso lo segundo, y esto lo tercero. Utilicemos también los gestos para mostrar y subrayar las distancias, las magnitudes y sus vínculos. Los gestos son nuestros links. Finalmente, analizaremos el tipo de intervención que queremos tener. Enseñaremos en una conferencia, rendiremos homenaje a alguien, introduciremos un nuevo concepto, un producto químico o una cerveza. Finalmente, analizaremos el tipo de intervención que queremos tener. Enseñaremos en una conferencia, rendiremos homenaje a alguien, introduciremos un nuevo concepto, un producto químico o una cerveza. ¿Acaso participaremos en un debate? También estudiaremos los accidentes que pueden ocurrir en el terreno, como los vacíos, las interrupciones, los problemas técnicos, etc. Además, evaluaremos cómo enlazar con un público hostil o evitar sus interrupciones. Para ello, tal vez la ironía sea la mejor forma. Dice la historia que en una ocasión Churchill intervenía en un debate parlamentario sobre alimentos y precios, cuando de pronto una presentante opositora lo interrumpió. Señor, dijo, si yo fuera su esposa, le daría veneno por alimento. Y respondió el orador, señora, si yo fuera su esposo, lo tomaría. Hay además interruptores nerviosos que quieren desesperadamente intervenir en el fondo. Puede ocurrir que el orador le esté transmitiendo su ansiedad y la persona sienta el impulso de hablar en su lugar. Es la ansiedad normal de los públicos. Todos tenemos miedos, pero en ocasiones alguien ganado por la atención interrumpe sin que le hayan concedido la palabra. ¿Cómo tratar esa situación? Porque una interrupción rompe el hilo y la atención de todos. Y si al terminar vienen preguntas hostiles, reiterativas, tontas o de cargamontón, ¿cómo las tratamos? Todos esos son temas que surgen en el universo del comunicar. En el texto encontrarán algunos discursos importantes como ejemplo y referencia para la construcción y el orden de nuestras intervenciones. En primer lugar, un extraordinario discurso de la gran feminista norteamericana Susan Anthony. Es perfecto y breve, y tiene una estructura sintética, y el desarrollo plantea argumentos tortísimos. Ella era sufragista, luchaba por el derecho del voto de las mujeres. En 1873 fue condenada a prisión por una corte y en su defensa hizo esta intervención oral. En 1873 fue condenada a prisión por una corte y en su defensa hizo esta intervención oral. Su estructura es pedagógica, el desarrollo terso y la síntesis inolvidable. Tiene apenas 2 páginas y deberían llamarse ¿Son personas las mujeres? Pues esa es la pregunta con la que termina. Es un punto inicial de estudio, memorización, análisis y pensamiento. Si ese discurso se lee una y otra vez, aprenderemos su estructura y su ritmo, y en posición de ellos podremos emplearlos en otras exposiciones con otros contenidos y fines. En la misma línea estudiaremos a Lincoln, quien con el discurso de Gettysburg pasó a la historia por su definición de la democracia. Fue al campo donde se había ganado la batalla que definió la guerra civil, pero el presidente de la Corte Suprema habló antes que él, por más de 1 hora. Nunca sabremos si Lincoln había preparado una intervención más larga, pero se puso de pie y pronunció un discurso de solo 5 minutos, que hasta ahora recordamos, y el orador precedente quedó sepultado, lo cual nos enseña que lo importante no es la extensión. Es cierto que en ocasiones se puede hablar extensamente para explicar planes de gobierno o asuntos que por naturaleza lo requieran, pero cuando uno quiere decir algo trascendental y concreto, lo debe expresar pronta y estéticamente como lo hizo Lincoln. Otro discurso de valor extraordinario es el de Mahatma Gandhi. Debemos anticipar que la primera tendencia de un orador que tiene miedo es darle la razón al auditorio. Precisamente por ello resulta ejemplar este discurso, pues Gandhi
se presentó ante sus oyentes y dijo exactamente lo contrario a lo que querían escuchar. Los desafíos los desconcertó y finalmente la historia le dio la razón. Si un disparo fue capaz de arrebatar a un país de 600 millones de habitantes a la Inglaterra imperialista, venció resistiendo, recibiendo golpes sin contestarlos. Golpéame hasta que te des cuenta que no tienes razón. Haz con mi cuerpo lo que quieras, pero mi espíritu no te pertenecerá jamás. En este discurso ante los marajes reyezuelos indios, les enrostró sus riquezas y los acusó así. Los ingleses allá creen en la libertad y en la igualdad, pero como aquí los ven a ustedes construyendo palacios mientras mueren de hambre, cientos de millones pierden su fibra moral y se convierten en tiranos. La culpa de la dominación inglesa la tienen ustedes. Ese es el valor inmenso de Gandhi y nos demuestra cómo se enfrenta a un auditorio cuando se tienen sólidos argumentos. En verdad, muchas veces la primitividad y la abyección del dominado es lo que estimula los instintos elementales del dominador. Luego revisaremos el texto de Aya de la Torre. La misión del aprismo no es llegar a palacio, sino a la conciencia del pueblo. Es una extraordinaria pieza oratoria pronunciada por el más grande orador que he visto y escuchado, porque construía el mensaje al mismo tiempo que hablaba, tenía una gran memoria y un sentido estético muy elevado. El mismo día que su rival Sánchez Cerros tomaba el gobierno, él explicó para qué serviría el APRA, su partido, en la historia futura del Perú, y convirtió para sus seguidores la situación dramática en una victoria y en la evidencia del por qué y cómo deberían actuar. Con esa misma capacidad de construir la intervención en el acto, José María Gil Robles, el gran orador y líder de la derecha durante la República Española, pronunció un extraordinario discurso en las Cortes tras el asesinato del parlamentario José Calvo Sotelo en 1936, uno de los hechos que precipitó el alzamiento militar, la guerra civil y la dictadura. Es un discurso de acumulación de argumentos, de dura acusación contra el gobierno en el que la fuerza articulada de los conceptos es ejemplar. Después analizaremos un discurso inspirador de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, una oración sustentada en la paz y la esperanza, y además el discurso de Raúl Alfonsín en 1983, que es imprescindible. Su primera frase fue: se acaba la dictadura. Faltaban 3 días para las elecciones y usó esa frase como una especie de leitmotiv en la parte introductoria. Fue un discurso mixto, por momentos lleno de improvisación o del recuerdo de frases que él quería decir, y por otros momentos de lectura. En 1934, el presidente Roosevelt asumió el gobierno en medio de una gravísima crisis. Su antecesor, Hoover, confiado en la capacidad de recuperación del mercado, había fracasado desde 1929 ante la gran recesión de los Estados Unidos, y Roosevelt trazó su discurso sobre el lema «Solo tenemos que temer al temor», y ese fue el tema reiterativo. Luego leeremos el discurso inaugural de Kennedy, que en 1963 hizo un planteamiento estratégico frente al temor nuclear y la competencia con la Unión Soviética. Estudió profundamente el discurso de Roosevelt de 1934, auxiliado por 36 literatos, poetas, novelistas y políticos. Es el discurso para el que más cerebros han trabajado, un discurso colectivo, casi perfecto, pero leído. Se incluye también en el anexo un discurso de Engels ante la tumba de Carlos Marx. El más grande pensador vivo dejó de pensar, porque es una inteligente síntesis de toda la teoría de Marx, y demuestra que los temas más complejos y abstractos pueden expresarse estética y sentimentalmente al rendir homenaje a una gran personalidad. Después estudiaremos un texto de Robert Kennedy en 1967. La circunstancia era muy importante. Él iba a dirigirse a una asamblea negra en un teatro, y en el camino le anunciaron que Martin Luther King había sido asesinado
unos momentos antes. Cuando entró al auditorio, lo aplaudieron, lo recibieron alegremente sin saber que su gran líder estaba muerto. Entonces él tuvo que comenzar diciendo: tengo malas noticias para ustedes. Creo que este es un ejemplo extraordinario de cómo dar una mala noticia sin ser arrastrado por ella. Él era ahí, el único blanco, y la primera reacción pudo ser adversa, pero culminó reconocido y su discurso contribuyó a que no hubiera una revuelta generalizada. Volveremos con Aya de la Torre, pero ya el 20 de mayo de 1945 hay grandes oradores, pero en la América Latina del siglo XX, Aya es de los pocos que piensa y construye mientras habla, es decir, tiene tal relación con la gente, tal naturalidad, que reestructura e incorpora nuevos discursos mientras expone, y por lo tanto pudo en una ocasión hablar hasta 3 horas con intensidad y belleza. Dicen que Fidel Castro llegó hasta 5 horas, pero sin la estructura ni el dominio literario del lenguaje que tenía Aya. Castro es fraseante, anecdótico, adjetivador y efectista, pero muy lento y reiterativo. Son en realidad 15 discursos sucesivos. Aya, en cambio, fue constructor de sistemas. Este discurso es importante porque Aya de la Torre, que había ganado la elección en 1931, estuvo preso por 15 meses durante la dictadura de Sánchez Cerro, después de los cuales vivió 11 años en la clandestinidad con gran valor, escribiendo cartas y manifiestos. Cuando llegó el año 1945, le permitieron volver a la legalidad. Entonces se organizó una inmensa manifestación en la Plaza San Martín y ahí pronunció el famoso discurso del reencuentro, una pieza oratoria en la cual reinterpretó la realidad y reorientó sus tesis, aún en contra de la expectativa de los oyentes. En el anexo también se incluye un discurso del 4 de julio de 1962. Aya había ganado las elecciones un mes antes, pero el presidente de la República los invocó a Palacio de Gobierno para decirles: tengo el pedido de las Fuerzas Armadas de comunicarle que no permitirán que usted sea presidente. En las 48 horas siguientes, Aya convocó a una asamblea y explicó la situación en un emotivo discurso, que es una pieza dramática inmensa, desgraciadamente no registrada en la televisión, y que posiblemente sea el mejor discurso que pronunció en su vida, impulsado por la emoción, la adrenalina y la circunstancia. En el texto están también presentes el discurso de Antonio en la muerte de César, presentado por Shakespeare, el discurso ya mencionado de Enrique V en Azincourt, y 2 textos de Cristo, quien es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes oradores de la historia, el Sermón de la Montaña, y ni una jota ni una tilde cambiaré. Este último, una gran demostración de cómo hay que dar confianza al auditorio para después orientar sus puntos de vista y lograr que cambie su pensamiento, es decir, una sublimación de los instintos tanáticos expresados en la ley del talión. Él comienza diciendo: de la ley de Moisés no he vencido a cambiar nada, ni una jota ni una tilde. Y lo reitera 2 veces, pero después agrega: ustedes escucharon decir ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no pueden odiar ni pensar mal de su hermano, cambiando la moral de los hechos por la moral de la intención, que es la gran revolución del pensamiento cristiano. Inmediatamente después entramos al capítulo de las poesías, que recomiendo estudiar para aprender a hablar rítmicamente. No en vano, cuando uno está en el primer año de educación, le exigimos memorizar, por ejemplo, a José Santos Chocano. América ha tenido, después de Rubén Darío, muchos poetas sonoros, y uno de los mayores es Chocano. Lo incluimos junto a otros por su sonoridad musical. Son poetas musicales, pues enseñan a hablar. Vallejo, más que enseñar a hablar, deja a su lector pensando y consternado. Leeremos por ello Los caballos de los conquistadores, Blasón, y la Evangeleida. Luego está García Lorca, con su romance Sonámbulo, y El llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Lorca es un poeta
anafórico, casi cacofónico. Repite muchas veces en un solo poema el célebre verso: eran las 5 de la tarde, como el verde que quiero verde, o el que no quiera verla, que no quiero verla. Y también encontrarán ustedes al inspirable Neruda y sus metáforas en el canto general a Machu Picchu. El recurso metafórico brindará la fuerza suficiente para terminar cualquier frase de discurso a quien, gracias al estudio del poeta, logré introducirlo en su expresión. Recordemos otra vez a Lope de Vega. ¿Cómo compones? Leyendo, y lo que leo copiando, y lo que copio borrando, de lo borrado escogiendo. Ese es el secreto de la formación. No hay mejor camino para aprender algo que enseñarlo, y antes de ello repetir lo que otro construyó. Tenemos mucho que aprender sobre las facetas metafóricas de la realidad. Retomemos el tema central. Hablar no es un castigo, es una bendición que todos debemos buscar y saber aprovechar. Pero reitero, no lean. Si es posible, nunca lean. Piensen hablando. Eso permitirá que su cuerpo se exprese ante los otros y dejará que su ritmo interior sintonice con el de los oyentes. Dejen hablar a su cuerpo. Ahora bien, no todos los días un orador puede formular un discurso como el Sermón de la Montaña o como Sangre, Sudor y Lágrimas de Churchill. Son discursos excepcionales, como también lo es la misión del aprismo. No es llegar a palacios, sino a la conciencia del pueblo. De Aya de la Torre. Todos los días no se crea un discurso inmortal, pero sí se puede hacer algo grande en circunstancias menos dramáticas e históricas y elevar de esa manera el espíritu y el placer intelectual. Hoy, cuando nuestra sociedad se encuentra más interconectada que nunca y es cada vez más competitiva, requerimos más comunicación. Se compite por vender cosas, se compite por ganar dinero, pero también se compite por la influencia y la palabra. La capacidad de comunicar, captar y persuadir es un instrumento fundamental para ganar en ese mercado, en ese torneo de prestigios, valores inmateriales, ideas y conducción social, pues además, sin ideas transmitidas, volveríamos al lenguaje de la fuerza de las armas. Hace 2000 años, Tácito había dicho con sabiduría: la retórica es la democracia, porque en el mundo de la comunicación y la libertad, ambos términos son sinónimos. Cuando alguien dice: no, el palabreo, el maquillaje de las ideas está mal, seguramente estará hablando en nombre de una autocracia. Será alguien que no estudia, no expresa mal o no tiene un universo léxico mayor de 1000 palabras, las cuales no puede articular estéticamente, y entonces dice: nosotros no somos palabreros. Pero el viejo y sabio Tácito responde desde el fondo de la historia: la retórica es la democracia. Al comienzo, todos sabemos comunicar, todo niño llora, se expresa, sonríe, pero a partir de cierto momento, esa comunidad de expresión se divide, y hay unos que sabemos expresarse, mientras que otros no pueden comunicarse. ¿Por qué? Porque nos pasó a los 2, 3 o 4 años. Todos los niños mueven los pies, las manos, todos sus juegos están concentrados en movimientos corporales, pero en un punto algunos se convierten en unos declamadores monosilábicos que repiten de memoria con las manos pegadas al cuerpo. ¿Cuándo perdimos la capacidad de dejar hablar al cuerpo, de nadar por nosotros mismos, de reír, de llorar? ¿En qué momento perdimos el ritmo, al compás de nuestro propio llanto, la cadencia del Padre Nuestro y del Ave María? Como un ensayo inicial para recuperar la armonía de las palabras, las ideas y el cuerpo, sugiero la lectura de Los caballos de los conquistadores, que es, en mi concepto, una de las grandes poesías, discursos escritas en español. Debe ser leída en voz alta, porque uno tiene que recuperar el sonido para uno mismo. Chocano elogia los caballos de los conquistadores que cumplieron el mayor esfuerzo en la epopeya, el caballo de Balboa, que primero olfateó las dormidas soledades, el caballo de Quesada, que bajó las escalas musicales de los Andes, y el de Soto,
que fue el primero que vieron los guerreros de Atahualpa. ¿Recuerdan? El conquistador Hernando de Soto llegó con 20 jinetes al campamento del Inca Atahualpa y lo invitó, de modo felón y traicionero, a visitar el campamento español, mientras que realizaba ante el Inca y sus huestes demostraciones de corcoveo y destreza. En cierto momento, galopó hacia Atahualpa, se detuvo bruscamente ante el Inca, quien se mantuvo impávido, pero la maniobra causó pánico entre sus tropas. Leamos como lo expresa Chocano. Para escuchar la fuerza extraordinaria de los acentos y el uso de las palabras graves. Contactemos cómo acumula fuerza descriptiva, causa asombro, pone espanto, roba fuerzas. La expresión de Chocano es, antes que poesía, un discurso apasionado. La sonoridad de este poema en palabras graves, por el acento en la penúltima sílaba, es un gran logro de la poética modernista, la poética musical española, para que cada uno de nosotros pueda reasociarse al ritmo que se ha confinado a la música y ha dejado de estar en los discursos, en la conversación y en las expresiones. Tenemos que leer y repetir una y otra vez este poema. Este y otros poemas son un arma fundamental para reconstruir las capacidades perdidas. De un lado, leeremos grandes discursos, haremos sus esquemas, los analizaremos y después los repetiremos. Pero paralelamente vamos a recuperar el ritmo en las ideas y en los sonidos. En un discurso se comunica el razonamiento lógico y lingüístico, pero el cuerpo y el ritmo musical permiten abordar integralmente al oyente a través de sus múltiples formas de inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, etc. Mientras más formas de expresión despliegue el orador, mayores serán su impacto y su capacidad de convencimiento. Una primera lectura práctica. Hasta pronto, hermanos. Mensaje de despedida a los voluntarios de las Brigadas Internacionales, leído por Dolores Ibarruri, La Pasionaria, en noviembre de 1938, ante los combatientes llegados de todo el mundo para defender Madrid. Hasta pronto, hermanos. Es muy difícil pronunciar unas palabras de despedida dirigidas a los héroes de las Brigadas Internacionales por lo que son y por lo que representan. Un sentimiento de angustia y de dolor infinito sube a nuestras gargantas amenazándolas. Angustia por lo que se van soldados del más alto ideal de redención humana, diestrados de su patria, perseguidos por la tiranía de todos los pueblos. Dolor por los que quedan aquí para siempre, hundiéndose con nuestra tierra y viviendo en lo más hondo de nuestro corazón, aureolados por el sentimiento de nuestra eterna gratitud. De todos los pueblos y de todas las razas, vinisteis a nosotros como hermanos nuestros, como hijos de la España inmortal. Y en los días más duros de nuestra guerra, cuando la capital de la República Española se encontraba amenazada, fuisteis vosotros, bravos camaradas de las Brigadas Internacionales, quienes contribuisteis a salvarla con vuestro entusiasmo combativo, vuestro heroísmo y espíritu de sacrificio, y Jarama, y Guadalajara, y Bruñete, y Belchite, y Levante y el Ebro cantan con estrofas inmortales el valor, la abnegación, la bravura, la disciplina de los hombres de las Brigadas Internacionales. No los daban todo, su juventud o su madurez o su experiencia, su sangre y su vida, sus esperanzas y sus anhelos, y nada nos pedían, es decir, si querían un puesto en la lucha, anhelaban el honor de morir por nosotros. Banderas de España, saludad a tantos héroes inclinados ante tantos mártires. Madres, mujeres, cuando los años pasen y las heridas de las guerras se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfume en un presente de libertad, de paz, de bienestar, cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles. Hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres, contadles
como atravesando mares y montañas, salvando fronteras erizadas de bayonetas, vigiladas por perros rabiosos deseosos de clavar en ellos sus dientes, llegaron a nuestra patria como cruzados de la libertad, a luchar, a morir por la libertad y la independencia de España, amenazadas por el fascismo alemán e italiano. Lo abandonaron todo: cariño, patria, hogar, fortuna, mujer, madre, hermanos e hijos, y vinieron a nosotros a decirnos: aquí estamos, vuestra causa, la causa de España, de nuestra misma causa, la de toda la humanidad avanzada y progresiva. Hoy se van muchos, pero millares se quedan teniendo como sudarios la tierra de España, el recuerdo saturado de honda emoción de todos los españoles. Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas, razones de Estado, la salud de la misma causa a la cual vosotros ofrecisteis vuestra sangre con generosidad sin límites, os hacen volver a vuestras patrias a unos, a la forzada emigración a otros. Podréis marcharos orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia frente al espíritu vil y acomodaticio de los que interpretan los principios democráticos mirando hacia las cajas de caudales o hacia las acciones industriales que quieren salvar de todo riesgo. No os olvidaremos, y cuando el olvido de la paz florezca entrelazado con los laureles de la República Española, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria para los que no tenéis patria, amigos los que tenéis que vivir privados de amistad, y todos el cariño y el agradecimiento del pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales!